día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Si todo está difícil, la multitud ya te cansó, mi Dios nunca falla y nunca falló. Si la lucha es muy grande, hasta te hizo perder la fe, mi Dios entra en la guerra y pelea por ti. Levanta tus ojos y ve lo sobrenatural. El juramento de Dios vence el mal. Levanta tus ojos y ve lo sobrenatural. El juramento de Dios vence el mal, vence el mal. No moriré mientras la promesa no se cumple. El que confía en Dios no muere, no desiste, no. Tiene la fe de Abraham. No moriré mientras la promesa no se cumple. Y el que confía en Dios no muere, no desiste, no. Tiene la fe de Abraham. Qué bueno volver a encontrarnos, como decimos, en este nuestro espacio de reflexión, de pensamiento acerca de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero traerles a reflexión un pasaje que habla de la fe. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 4 acerca de la fe, pero no cualquier fe. Nos habla acerca de la fe de Abraham, de alguien que le creyó a Dios en una circunstancia, en un tiempo, en un momento, en las palabras que Dios le había dicho, aun cuando todo lo que veía era contrario. Abraham creyó a Dios por sobre lo que veían sus ojos, o quizás su razón le diría frente a las promesas que Dios le había hecho. Y estos son tiempos en lo que vemos, en lo que escuchamos, cuando pensamos, cuando llegamos a algunas conclusiones de acuerdo a lo que vemos que sucede alrededor nuestro, nos llevan a pensar si todo lo que Dios dijo será cierto. Pero el apóstol Pablo habla de la fe de Abraham, y él nos recuerda que Abraham salió de su tierra, de su parentela, por una palabra que Dios le había dado, y que luego en el camino Dios se le vuelve a aparecer y le promete un hijo, siendo ya de edad avanzada y siendo Sara su mujer, una mujer también ya madura, imposibilitada de poder darle a Abraham ese hijo prometido. Pero Dios había dicho que iba a suceder. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. El apóstol Pablo nos cuenta que la fe que tuvo Abraham lo llevó a ser llamado amigo de Dios, y aún más, la fe de Abraham lo convirtió, a través de las declaraciones del mismo apóstol Pablo, en el padre de la fe.
Por eso en el capítulo 4 de Romanos dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se los considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe de Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y las promesas no tienen sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A esto se refiere la Escritura cuando cita lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Y esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Qué texto impresionante. Pero el texto es impresionante y es muy fuerte, no solamente por salir de la pluma de Pablo, sino por el personaje del cual nos habla, por la persona en el cual está centrado este pasaje, y es en Abraham, un hombre de casi 100 años que recibe la promesa de Dios de tener un hijo, recibe la palabra de Dios. Y esto es lo que nos hace a nosotros también ser partícipes de las promesas de Dios. Nosotros también recibimos la palabra de Dios. Quizás no fue una teofanía. Es muy probable que no haya sido una aparición de Dios o una voz audible o un ángel o una visión. Pero tenemos la Biblia. La tenemos como libro. La tenemos en la tablet, la tenemos en los celulares, tenemos la palabra de Dios. Y si tenés la palabra de Dios, tenés también las promesas de Dios. Pero estas promesas solamente tienen efecto sobre nuestra vida cuando las creemos, cuando las aceptamos por la fe. Y en estos días oscuros, estos días en que hemos vuelto al encierro, a la incertidumbre, al clamor de estar nuevamente entre nuestras cuatro paredes, contactados solamente por la tecnología. Es bueno este texto que Pablo escribe a los romanos y que también podríamos decir nos alcanza a nosotros. Dice que Abraham tuvo esperanza, siguió teniendo esperanza porque había creído lo que Dios le dijo. Y cuando ya no había posibilidad de tener esperanza, él la siguió teniendo. Esa es la fe que Dios está queriendo de todos y de cada uno de nosotros. Dios se lo había dicho.
Y él estaba seguro en eso, estaba plenamente convencido, como dice también el apóstol Pablo, de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y qué fuerte es esto. Y qué fuerte es esto. Dios es el Dios que cumple todo lo que promete. Pero resalta el apóstol que Abraham no tenía motivos, que no tenía motivos físicos, que no tenía motivos visibles para tener esperanza, pero siguió teniéndola porque había creído en Dios. Y si bien el dicho popular es lo último que se pierde, es la esperanza, y la esperanza es ese segundo ingrediente de esa trilogía que conocemos del apóstol Pablo: fe, esperanza y amor. Sin embargo, en estos días mucha gente pierde la esperanza. Hay mucha gente enferma, mucha gente de edad quizás menor que la que en otros momentos aquejaba esta enfermedad. Muchos han fallecido, muchas familias han perdido familiares queridos, hay sillas vacías en las mesas. Esta enfermedad ha diezmado mucha gente, muchas familias, muchos hogares. Y quizás no tengas motivo para tener esperanza. Quizás no tengas un motivo visible para alegrar tu vida. Pero tenemos algo que es inconmovible y que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos llama a regocijarnos no en las situaciones tristes, sino en nuestra condición de creyentes. A alegrarnos no en la enfermedad y en el dolor, sino en la relación correcta con Dios. Por eso el apóstol Pablo ponía acá que el asunto no era los circuncidados o los que no estaban circuncidados. El asunto era tener la fe de Abraham que lo llevaba a una correcta relación con Dios. Y por eso la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Es una relación por beneficios? ¿Es una relación por conveniencia? ¿Es una relación porque nos la contaron y bueno, uno siempre fue a la iglesia y toda mi vida fui a la iglesia y escuché sermones y mensajes? ¿Cómo es la relación con Dios ahora que no hay cultos? Ahora que quizás no podemos juntarnos físicamente. ¿Se está fortaleciendo o se está debilitando? El apóstol Pablo nos llama a tener esa fe como la de Abraham, donde aunque no veía, creía. Y aunque parecía imposible, él esperaba, porque sabía que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y las promesas de Dios son para nosotros, sí, y que así sea. Y Dios nos promete liberarnos, Dios promete sacarnos del pozo de la desesperación, Dios promete bendecir nuestra vida, bendecir la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, cuando nuestra fe es una fe como la de Abraham, que va más allá de lo que vemos o entendemos. ¿Por qué? Porque este nuestro Dios en el cual creemos y confiamos y con el cual tenemos una relación es poderoso. Es poderoso para hacer todo lo que prometió y para aún llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque todo es gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Por eso nuestra fe debe ser fortalecida en este tiempo. Y te animo, mi hermano, mi hermana, a que tomes unos minutos y le digas al Señor en tu corazón: Señor, quizás no estoy en el mejor momento, quizás no veo un futuro, Señor, que me aliente. Estoy en mi casa, estoy solo, estoy sola, o estamos encerrados, no sabemos qué pasará con el negocio, con los estudios, con mi carrera, con nuestras relaciones. Pero te animo a que creas en Él y a que confíes en las promesas de este Dios poderoso que va a darte aquello que siempre es en beneficio
de todos y de cada uno de nosotros. Te animo a que ores, cerrá tus ojos, decirle: Señor, en esta mañana, en esta tarde, en este momento que estoy viendo este video, yo quiero rogarte que toques mi corazón y me des esa fe que tenía Abraham, Señor, para seguir adelante cuando parece que lo imposible ya llegó. Señor, para seguir adelante confiando en tus promesas, confiando en tu palabra. Señor, gracias porque sé que eres el Dios poderoso para crear y para darme, Señor, aquello que necesito porque me amás. Señor, yo quiero corresponderte este amor, sabiendo que en la cruz Cristo murió por mí, perdonó mis pecados y me hizo una nueva persona. Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor toque tu corazón, seas fortalecido en la fe y verás cómo Él te acompaña en este tiempo duro, difícil, gris, pero que en su presencia va a ser un tiempo muy especial para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Levanta tus ojos y ve lo sobrenatural. El juramento de Dios vence el mal, vence el mal. No moriré mientras la promesa no se cumple. El que confía en Dios no muere, no desiste, no. Tiene la fe de Abraham. No moriré mientras la promesa no se cumple. El que confía en Dios no muere, no desiste, no. Tiene la fe de Abraham.